Muy buenos días, ¿cómo están? Gloria a Dios, qué gusto verlos, qué gusto que estén aquí. Hermoso, ¿cómo andas? Gloria a Dios, porque todas las promesas de Dios son sí, amén, ¿en quién? Amén. ¿Quién es el amén de Dios? Cristo Jesús. Porque todas las promesas son sí y amén en Él, en nosotros, en nosotros. Todas las promesas que el Señor nos ha heredado son para nosotros. Amén, amén. Hay una palabra que quiero compartirles antes de comenzar, que está en Isaías 57:15, que ha estado ministrando toda esta semana mi vida. Y me encantó, porque escrito está, Eleazar. Así dijo el alto y sublime, el que habita ¿dónde? En la eternidad. ¿Por qué? Porque el tiempo está en él, el pasado, el presente y el futuro. Y me encanta cómo dice, cuyo nombre es el Santo, con S mayúscula, y habita en la altura y en la santidad. Y fíjense aquí cómo el profeta Isaías funge como la voz de Dios. Yo, dice, refiriéndose Dios a nosotros, yo habito con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu, no dice del humilde, de los humildes. Qué hermoso. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántos corazones y espíritus humildes y quebrantados habemos hoy en esta mañana? Aleluya, Señor. Eso es lo que usted nos pide para poder hacer cosas maravillosas y gloriosas para su gloria en su nombre. Espíritus y corazones humildes y quebrantados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos con la serie que se llama Las 7 palabras, y comenzamos esta serie con la primer palabra, que fue amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el domingo pasado Dios me dio la oportunidad de predicarles sobre la segunda palabra. ¿Y cuál es? ¿Cuál fue el domingo? Pero ¿cuál es? Amén. Ciertamente te digo, ¿no? Qué importante es ese ciertamente, ¿no? Ese ciertamente es un amén en el griego. Es verdaderamente, ciertamente, seguramente, así será. Hoy mismo estarás conmigo en el reino, en el paraíso, dice, en el reino de los cielos. Y quiero empezar, mis amados hermanos, creo que es muy importante hacerles una aclaración, porque aunque se los mencioné con el ex ladrón, esta palabra va a ser muy importante. Ex ladrón, se los mencioné. Después les pregunté y les dije que hicieran una lista del 1 al 10 de un orden ascendente de tolerancia con quienes sí compartirían el paraíso, el cielo, el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Y empezamos con los más light, que el Señor dice que el que quebranta un solo mandamiento, quebranta a todos. Eso es ante los ojos de Dios, ante las autoridades y leyes humanas es diferente, ¿no? No paga la misma condena el que roba que al que asesina, ¿no? O el que viola, no paga la misma condena. Entonces decíamos que del 1 al 10 empezamos con los ladrones, ¿no? Y muchos, pues, toleraría compartir el paraíso con un ladrón, con un mentiroso. Ya después le fuimos aumentando y les dije, ¿qué pasaría si compartieran el cielo con un homosexual, una persona homosexual? Y creo que aquí no somos homofóbicos. No somos homofóbicos. Amamos a la creación de Dios, pero así como Dios aborrece el pecado, nuestro celo santo hace que lo aborrezcamos. Pero muchos yo creo que pensaron, a lo mejor está bien, pudiera tolerar también compartir el cielo con un asesino y con un homosexual, pero cuando les pregunté, muchos
pararon la ceja, fruncieron el ceño cuando les dije, ¿qué tal si ese homosexual, esa persona que está confundida, confunde a tu hijo o a tu hija? Ahí ya cambiaba, ¿no? O ese asesino que tú supiste que asesinó a alguien, asesinó a un familiar tuyo cercano. Ya cambiaría, ¿no? Hermosos, pero quiero afirmarles que ninguno de ellos estará allá. Ni uno de ellos estará allá. No habrá de esos allá. Pero estará lleno el infierno y la condenación de ellos. Si es que, ¿qué? Amén. Si es que no se arrepienten. No va a haber borrachos, no va a haber ladrones, no va a haber homosexuales, no va a haber asesinos. De todo eso estará lleno el infierno. Pero mis amados hermanos, sí habrá ex ladrones, sí habrá ex asesinos, sí habrá ex mentirosos, sí habrá ex homosexuales, si se arrepienten. Eso es bien importante, mis amados hermanos. Ex que haya dejado de serlo mediante el arrepentimiento y la confesión de pecados y ser lavado por la sangre poderosa de Cristo. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Hice una mezcolanza que me encantó de todas las traducciones que encontré para poderles compartir esta porción de la escritura poderosa. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No irán al cielo, al paraíso. No se equivoquen, no se dejen engañar, ni los fornicarios, los inmorales sexuales, ni los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, que los que le rinden culto a ídolos, a imágenes, a cualquier cosa o persona que no sea Dios, ya sea de madera, ya sea de palo fierro, ya sea una piedra pintada. La estampita y la estampota también, el póster. Entonces, mis amados hermanos, y no termina ahí. Dice, ni los adúlteros, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, que son infieles en el matrimonio, ni los afeminados, ni los homosexuales, los que se acuestan hombre con hombre o mujer con mujer. Qué fuerte, ¿no, mis amados hermanos? Y estamos en los últimos tiempos, mis amados hermanos. Hagan de cuenta que nos imaginamos a un Sodoma y Gomorra que se aproxima, pero como si fuera caballo de carreras, ¿no? Es por eso que debemos, mis amados hermanos, hablar, no callar, porque el Señor viene y viene pronto. Versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, los que siempre quieren más de lo que tienen, que nunca están conformes, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los calumniadores, los mentirosos, ni los estafadores, no heredarán el reino de los cielos. Y eso eran algunos de ustedes. Qué padre se oye, ¿no? Pero no, mis amados hermanos, eso éramos algunos de nosotros. Pero ya han sido lavados. No, hemos sido lavados. Ya han sido santificados. No, Señor, hemos sido santificados. Ya han sido justificados. No, hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor, Salvador y Redentor, que es nombre por sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, porque esto éramos. Algunos de nosotros antes estábamos en todos el checklist de aquí, o en la gran mayoría, pero fuimos lavados por la preciosa, hermosa, pura, sin arrugas, sin mancha, preciosa y poderosa sangre del Cordero de Dios. Del Cordero de Dios, mis amados hermanos. Nunca se nos olvide que fue su sacrificio en la cruz y su sangre derramada la que nos lavó y nos limpió de toda inmundicia, de todo aquello que nos impedía y nos impedirá, porque Él nos lavó, estar con Él en el paraíso, en el nombre de Cristo Jesús. En muchos de estos pecados, mis amados hermanos, estuvo Jeffrey Dahmer, y por eso quise hacer esta aclaración.
porque no les dije que si él era ex de lo que había hecho, porque todavía en la cárcel lo pudo haber hecho. Y a lo mejor no físicamente, pero sí en el pensamiento. Pero si él se arrepintió, así como nos arrepentimos nosotros, aunque a muchos les incomode, allá va a estar con nosotros como un redimido más. ¿Pero qué, pastor? Ese asesino, ese sanguinario, ¿sí? Si su arrepentimiento fue genuino, mis amados hermanos, como el de nosotros, así va a ser. ¿Cuántos de nosotros, hermosos, antes de llegar a un arrepentimiento genuino, creíamos que nos arrepentíamos y estábamos en un remordimiento continuo? Era para calmar, era nuestro egoísmo, porque nos sentíamos bien después de esa cruda moral y muchas veces física por el abuso de cualquier sustancia, y íbamos otra vez como el perro al vómito y como la puerca lavada al estiércol. Pero cuando realmente nos arrepentimos, no volvimos atrás. No volvimos atrás. Fuimos sellados por el Santo Espíritu de Dios, que nos hace que nos cueste trabajo hacer lo que antes hacíamos, como Pedro por su casa. Hace que nos cueste trabajo hacer aquellas cosas que hacíamos que no le agradaban a Dios, pero las disfrutábamos. Pero ahora ya no. Eso se ha acabado, mis amados hermanos. Ex de todo lo que nos impedía ir al paraíso. Mis amados hermanos, el ladrón en el último momento, que fue ¿cuál? ¿La primera o la segunda palabra? La segunda. En el último momento se arrepintió y reconoció a Jesús como lo que él era, es y será, el Mesías. Ese ladrón, mis amados hermanos, attention please, ese ladrón no se bajó a hacer buenas obras, hermoso. Ese ladrón no se bajó a sufrir, a flagelarse, a irse hincado de un lugar a otro para ganar la salvación. Es por eso que una vez más se los voy a recordar, hermosos, les cuesta tanto trabajo llegar a la sana doctrina y a la verdadera religión. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer el ser humano. Ya está hecho todo en la cruz. Y aquí nos vamos acercando en estas 7 palabras y nos vamos dando cuenta que eso se confirma ahí. Porque el Señor, en ese sufrimiento, en esa agonía, que muy probablemente, quizás, no sé, pero 39 latigazos en su espalda, pudiera habérsele visto un hueso de la espalda, pero aún así pensó en nosotros, pensó en ustedes y en mí. Y eso me encanta, mis amados hermanos. Y como imitadores de Cristo, ¿quién tiene que estar en el último lugar? Nosotros. Pero para el mundo, estar en el último lugar, eres un fracasado, eres un tonto, un inútil, burro, terco, necio, cabezón, obstinado. Hermosos, no se bajó de la cruz. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, por un regalo de Dios, son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de ustedes. No puede ser por ustedes. Es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, mis amados hermanos. Para que nadie se gloríe. Les voy a hacer esta pregunta. ¿En qué momento del Jesús histórico, tú hubieras dudado de que Él era el Salvador, el Mesías? ¿En qué momento? Del Jesús de Dios, 100% hombre aún. ¿En qué momento de la humanidad de Cristo, en el Jesús histórico, tú hubieras dudado? Les digo dónde, muy probablemente. En la cruz, donde el ladrón creyó. Porque eso no lo alcanzaban a dimensionar, incluso no lo alcanzan a dimensionar muchos judíos todavía. ¿Cómo pues? Ellos esperaban un libertador, a uno que pusiera por alto el pueblo de Dios.
No esperaban a un Mesías sufriente, a un cordero que se iba a sacrificar por nosotros. Es muy fácil porque estamos de este lado entenderlo ahora, pero muy probablemente si así de este lado dudamos muchas veces. Dudamos. Imagínense en ese momento cuando todas sus esperanzas estaban puestas en este hombre y lo ven crucificado. Pero ahí me encanta, mis amados hermanos, ahí fue donde el ladrón creyó. Ahí, en ese momento. Y es de admirar. Hasta aquí hemos visto dos grupos que podemos identificar claramente, ¿no? Dos grupos de personas con las dos primeras palabras. El primer grupo estaban los que, los enemigos de Jesús, los enemigos del evangelio. Y para ellos, ¿qué hubo? Misericordia. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿A quién se refería? ¿A sus enemigos? A los que lo estaban crucificando. ¿Y el segundo grupo de quién fue? De los que se arrepintieron y lo reconocieron como su Señor. Y a ellos, para ellos, ¿qué hubo? Gracia, pero hay un acompañamiento, ¿no, hermoso? Hubo un acompañamiento porque les dijo, desde hoy estarás conmigo y luego en el paraíso. Y les preguntaba, ¿no? Si el ladrón se hubiera bajado de la cruz y se hubiera sanado los agujeros en los pies y en las manos, el Señor iba a estar con él. A lo mejor hasta que lo volvieran a crucificar o muriera de viejo, ¿no? Pero eso es lo más importante. Hoy estaré contigo. Hoy estarás conmigo y yo contigo. ¿Te acuerdas, hermoso? Cuando compartíamos la palabra en la cochera de la casa, en los primeros servicios, Dios me trajo esta palabra a mi corazón y había una ventana. Cuando vean los videos en el YouTube se van a dar cuenta, ¿no? Y volteé hacia atrás y hice esto que hice aquí. Y dos, tres hermanos que ya mero estaban cabeceando ahí y otros se asustaron, ¿no? Pero era para referirme, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Qué puerta tienes que abrir? La de tu corazón. Isaías 65, 15 o 67, 15. Yo me puedo equivocar, pero el Señor no, ya está escrito. Un corazón humilde y quebrantado. Un espíritu humilde y quebrantado, hermosos, para que Él pueda entrar. Y hoy veremos la tercera palabra, de los que viven para Él. De los que viven para Él. ¿Y qué creen que cuando tú vives para Él ofrece el Señor? Un cuidado, mis amados hermanos. Un cuidado que nadie te lo puede dar. Un cuidado, mis amados hermanos. Hay testimonios de personas que han pasado por este mundo, que han trascendido después de su muerte. ¿Por qué? Porque han entregado su vida a Cristo, amado concuño Abdiel. Han entregado su vida y ministran nuestros corazones. Inspiran a otros a seguir en la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Quiero hablarles de William Borden, ¿ok? Quiero tocar algunos puntos de este hombre de fe, valioso hombre de fe. Él nació, mis amados hermanos, en una familia en Chicago millonaria. Si ustedes los buscan en Byte, ahí van a encontrarlo como el misionero millonario, ¿no? Me causa conflicto, ¿no? Eso, ¿no? ¿Quiénes creen que todos los misioneros son millonarios? Yo creo que todos los misioneros son millonarios, pero se refiere aquí al poder adquisitivo, a lo tangible, a lo material, ¿no? Pero son millonarios conforme a las riquezas en gloria. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? ¿De qué le sirve al hombre, mijita, tener muchos ceros en la cuenta del banco si no puede dormirse, se siente vacío, si no está completo? Por eso, una vez más, mis amados hermanos, mi hijo, que la plenitud de Cristo, que la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, los llene a todos y cada uno de ustedes. Porque esa plenitud alcanza y sobreabunda para todos.
en el nombre de Cristo Jesús. Hermosos, él fue el tercero de cuatro hijos. De muy joven se convirtió al cristianismo. Hay una iglesia muy famosa, Moody Memorial, que es donde él tuvo y fue la que el Señor usó para que él se encontrara con Cristo. Y desde muy joven, desde muy temprana edad, fue llamado a las misiones. ¿Quién crees que no estaba de acuerdo? Su papá no estaba de acuerdo el que él fuera llamado. ¿Qué creen que quería su papá? Que siguiera los negocios de la familia. William Borden, mis amados hermanos, se graduó a los 16 años de la preparatoria con honores. A los 16 años. Entonces se tomó un año sabático y se fue a Europa, a Asia y a África, donde confirmó su llamado, mis amados hermanos, donde confirmó y desarrolló una profunda vocación misionera. Y el sueño de este hombre, mis amados hermanos, dije yo, ¿a poco en ese tiempo pasaba esto? Y sí, el sueño de él era y deseaba evangelizar a los musulmanes chinos. A los musulmanes chinos, hermosos. Hay que meter el acelerador a fondo, hermoso, porque los que tenemos que llegar hasta los confines de la tierra somos nosotros, la sal de este mundo, la sal de la tierra y la luz de este mundo. Fíjense, mis amados hermanos, este hombre, después del año sabático, regresó a Estados Unidos y terminó su universidad, y terminando su universidad se metió al seminario. Pero en la universidad, ¿a cuántos crees que evangelizó? ¿Cuántos creen que fueron los que tomaron la decisión de seguir a Cristo por este instrumento apartado del Señor? 1,300 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenemos aquí? ¿Tú no estudias, mijita? Amén. Preciosos, preciosas, hermosos, hermosas. ¿A cuántos ha conocido el Señor por ustedes? Uno que hizo así, luego se hizo para acá. ¿Cuántos lo ha conocido el Señor a través de ustedes? Mis amados hermanos, este joven hombre, luego de terminar la universidad, entró al seminario y de Princeton, pero lo que me impresionó fue que en una ocasión un teólogo británico visitó Estados Unidos y le preguntaron a este teólogo británico qué había sido lo que más le había impresionado al visitar los Estados Unidos. Y dijo, lo que más me impresionó cuando fui a los Estados Unidos es ver a un joven millonario de rodillas en la calle imponiéndole manos a un vagabundo. ¡Wow! Despojándose de los lujos, de las comodidades. Eso fue lo que más le impresionó. ¿Y qué creen que era ese joven? William Borden, hermoso. Él era ese joven que tenía todo materialmente, pero prefirió seguir a Cristo. El padre de Borden murió en 1906 y él recibió su herencia. Él recibió su herencia y la presión fue tanta para que continuara con los negocios que al borde de su Biblia escribió una nota que me fascinó. Dice, sin reservas, sin reservas. En el momento de más presión, de más dolor, también porque había perdido su padre, él puso sin reservas. Mis amados hermanos, este hombre a la edad de 25 años se fue al Cairo a estudiar árabe antes de ir a evangelizar a los musulmanes chinos. Y ahí le pegó una meningitis cerebral. Ahí perdió la vida a los 25 años. Nunca fue, hermanos, nunca fue. Pero hasta el último momento de su vida sirvió a los demás y buscó la comodidad de los demás en lugar de la de él.
Hermosos, qué hermosa la historia, ¿no? Pero quiero estas tres últimas palabras que encontraron debajo de su almohada, quiero que meditemos. Dice, sin reservas, sin retirada y sin remordimiento. Lo que nos lleva a hacer las siguientes tres preguntas. Sin reservas, ¿con qué te estás quedando? ¿Con qué te estás quedando, hermoso? Sin retirada. ¿Dónde te quiere el Señor y ya no estás? Siriskipiski. ¿Dónde te quiere el Señor y ya no estás? Y sin remordimiento, ¿qué errores, hermoso, has cometido que te traen remordimiento, que no te has arrepentido? ¿Qué has hecho mal y qué has dejado hacer bien por las personas que el Señor te ha ordenado que las ministres, que te acerques a ellas, que te vacíes con ellas? Sin reserva, sin retirada y sin remordimiento. ¡Wow! Él rechazó una vida de negocios, una vida cómoda, de lujos, placeres, por un objetivo. ¿Cuál era? Evangelizar a los musulmanes chinos, mis amados hermanos. Él no pensaba en él tenía una visión clara de lo que le quería ofrecer al Señor. Los designios del Señor así son. ¿Por qué no fue? Solamente el Señor lo sabe. Así como Pablo, ¿se acuerdan cuando quería ir y que el Espíritu Santo le dijo que se quedara ahí? ¿Se acuerdan? Que quería ir a Roma y el Espíritu Santo le dijo que se esperara y le cambió la dirección. Él es especialista en arruinar ¿qué? Nuestros planes, porque tus planes y tus propósitos y tus pensamientos, Señor, siempre van a ser mejores que los nuestros. Aunque los diseñemos, los preparemos, siempre van a ser los tuyos mejores que los nuestros. Por eso, Señor, pedimos de su santa voluntad y no la nuestra, en nuestras vidas, de su providencia y de su soberanía en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué tal, hermoso, Vayamos a la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero quiero que primero hagamos lo que el Señor está esperando que hagamos una vez más. Que oremos, puestos de pie, por favor. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Tómale la mano a tu hermano, a tu hermana. Por favor, tómense de las manos, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por sus infinitas bondades, Señor, por su misericordia, la cual es nueva cada mañana, Señor. Si estamos aquí, Señor, recibiendo soplo, aliento de vida, de su gracia bendita, Señor, es porque usted no ha terminado con nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, que hasta el último soplo, aliento de vida, Señor, nosotros veamos por nosotros a lo último, Señor. Sabiendo que antes de eso tenemos que prepararnos, Señor. Sabemos que antes de eso no podemos dar algo que no tengamos. Pero en la intimidad, Señor, podremos ser abastecidos mediante usted, porque usted es fuente, dádiva de todo lo bueno, Señor, para poder dar a otros, Señor, de lo que usted quiere que demos. No permita, Señor, que nos quedemos con nada. Mis amados hermanos, al que reparte y da, se les ha añadido más. Pero el que retiene más de lo justo viene a pobreza, y no nada más material, sino espiritual. Pero el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, sí, Señor, el que saciare el pan y el agua que se va por el retrete, pero también la espiritual, que no regresa vacía, Señor. Es como dijo el salmista, así como el ciervo brama por las corrientes de agua, Señor, sediento de agua, Señor, así clama y así habla nuestro corazón, nuestra alma hacia usted, Señor, sedienta y hambrienta del Dios vivo. Por eso, amado Padre, queremos
dar de lo que usted nos ha dado, Señor. Ese pan de vida eterna, Señor, y esa fuente de agua viva, Señor. Y reconocer que hace mucho tiempo hicimos los males que había hecho su pueblo, el pueblo que usted escogió. 2 males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva para cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Pero hoy hemos entendido y hemos decidido por esa fuente de agua viva, y que dice Juan desde la isla de Pasmos, que él escribió, dice, y vengan y beban del agua gratuitamente. Mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que todo aquel que cree en él, fuentes, corrientes manarán de agua viva para dar vida a los demás. Recordemos, mis amados hermanos, Padre eterno, que en la cruz del Calvario, después de usted haber sido azotado, torturado, Señor, humillado, fue atravesado por un costado, Señor, y de su costado salió agua y sangre. Agua para darnos vida y sangre para limpiarnos de toda inmundicia. Ponemos en sus manos, Señor, lo que resta de este servicio que consagramos para usted, Señor. Ponga una vez más ese carbón encendido en mi boca, Padre eterno. Haga temblar este púlpito, Señor. Haga temblar y sacuda corazones, Señor. Quebrante toda dureza, Señor, de corazón, Señor. Y a todos los que oirán su palabra, Señor, a través de la boca de este su siervo, Señor, que puedan escucharlo a usted en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y cuando vio al discípulo, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Mis amados hermanos, continuamos con todo. No le dijo madre, le dijo mujer. No es una falta de respeto, porque en la cultura hebrea decir hombre o mujer es como dijéramos ahora señor o señora. ¿Estamos de acuerdo? Y creo yo que en la providencia del Señor estaba preparando el corazón de María para lo que iba a acontecer y para que lo empezara a ver más allá de un hijo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Versículo 27, una vez más. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 2 ordenanzas claras vemos aquí, una para su madre y otro para su discípulo. Jesús le dijo a María, mujer, ahí está, he ahí tu hijo, y he ahí tu madre, le dijo a Juan. Aquí quiero que analicemos muchas cosas, mis amados hermanos. Perlas preciosas nos ha regalado el Señor y nos va a seguir regalando en lo que resta el tiempo que nos queda. Cosas muy importantes, y quiero empezar con que nuestro Señor Jesucristo, ahí en su agonía, en su dolor, en su agonía, en su dolor más grande, más que en el Getsemaní donde sudó sangre, ahí vio por los suyos. Ahí vio por los suyos. He ahí tu hijo y he ahí tu madre. ¿Qué dice Santiago 1:27? La religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones. Esto realmente es la iglesia, lo que debemos de hacer, y guardarse sin mancha del mundo. María, aunque no está en la Biblia, muy probablemente era viuda, No lo puedo afirmar porque no lo dice la Biblia, pero era muy probablemente que sí,
porque después de un tiempo aparece nada más ella, ¿no? No aparece José en las escrituras después de un cierto lapso de tiempo, ¿no? Proverbios 25-21 dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Si el que te aborrece, mi amado hermano Alibán, tiene hambre, dale de comer pan. Si el que te aborrece, hermoso Sebastián, tuviere sed, dale de beber agua. Fíjense, mis amados hermanos, si el Señor nos está dando esa ordenanza para con nuestros enemigos, ¿ustedes qué creen para los que amamos? Para los que están cerca de nosotros. ¿Cuánto más a los que amas y te aman, o a los que amas y no te aman? ¿Y cuánto más a los que a lo mejor no amas ni te aman, pero es tu obligación hacerlo? Proveer para los de tu familia es tu responsabilidad. Primera de Timoteo 5:8, Reina Valera actualizada, escrito está: si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios habla hoy de Primera de Timoteo 5:8, pues quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Qué tremendo, mis amados hermanos. Me encantó la TLA, traducción lenguaje actual. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? Gloria a Dios. Dice la TLA, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor quien que nunca ha creído en Dios. A la torre fuerte, qué fuerte, ¿no, mis amados hermanos? O sea que si tú dices ser cristiano y no ves por tu familia, muy probablemente seas un cristino y no un cristiano, o todo menos un cristiano. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2:4, no mirando cada quien por lo suyo, sino también por lo de los demás. Y me encanta cómo lo dice otra versión, mijita, no mirando por tus intereses, sino también los intereses de tu vecino, de tu tío, de tu papá, de tu hermano, primeramente los de tu casa. Primeramente los de tu casa. Oswald Chambers fue un pastor pentecostal, maestro bíblico, evangelista escocés del movimiento de sanidad. Fíjense, mis amados hermanos, del movimiento de santidad. Oswald Chambers dedicó su vida a Cristo en un ministerio desinteresado. Tras la muerte, gracias a que su esposa tomaba apuntes en las prédicas, 10 años después pudo publicar sus devocionales y sus prédicas, y el Espíritu Santo sigue ministrando. A mí me ministró una parte de lo que leí. Pero antes de llegar ahí, quiero contarles un poco de lo que hizo este hombre. Este hombre, por parte de un ministerio llamado GMCA, por sus siglas en inglés, que eran Young Men Christian Associates, fue como capellán en la Primera Guerra Mundial para apoyar a las tropas que se encontraban ahí en el Cairo. Pero fíjense lo que pasó, mis amados hermanos. Después de unos meses de él estar ahí, llegó su esposa y su hija con él. Y él empezó a hacer un servicio ahí en medio del campamento. Se dice que entre 700 y 1000 hombres iban al servicio, mis amados hermanos. Soldados que muchos no conocían a Cristo. Y me encanta que su esposa siempre estuvo con él. Dice que mínimo 700 tés les daban a los soldados que asistían a las reuniones. Hay que dar 700 cafés, mi hermano, aunque sea en vasito chiquito, en el nombre de Cristo Jesús. Pero un día, mis amados hermanos, él se empezó a sentir mal. Y viendo tanta la necesidad, mis amados hermanos, que había, no buscó atención médica, de hecho la rechazó. ¿Por qué? Me pregunté yo.
¿Por qué rechazó la atención médica? Y lo que él confesó es de admirar, mis amados, mis hermanos, hermanos. Dijo, porque no quiero quitarle los recursos médicos a los soldados heridos. Queda una pastilla y si a alguien más de la casa le duele algo, ¿qué pasa? Ni siquiera pártela en dos, ¿no? Para que nos quite la mitad del dolor, ¿no? Dámela y vete tú a la farmacia jalisciense. Hermosos, en octubre de 1917 este hombre se empezó a sentir mal y fue operado de urgencia el 29 de octubre de ese mismo año, pero sufrió una hemorragia, se le complicó la operación y murió el 15 de noviembre de 1917 a los 43 años. Dice Oswald Chambers, que es especialmente conocido por su clásico libro devocional, Mi mayor anhelo para su gloria. Más de 10 años después, quiero compartirles un fragmento de lo que dijo este hombre. ¿De verdad te importan nuestras circunstancias difíciles? ¿De verdad te importan nuestras circunstancias difíciles, nuestros problemas? Es una pregunta que él se hizo. Claro que no, dice. Si nos dejamos llevar por la autocompasión y nos regodeamos en la miseria, apartamos las riquezas de Dios de nuestras vidas e impedimos que otros accedan a su provisión. Ningún pecado es peor que el de la autocompasión, porque aparta a Dios del trono de nuestras vidas, reemplazándolo con nuestros propios intereses. Nos lleva a quejarnos solo con palabras y palabras, queja tras queja, y nos convertimos en una esponja espiritual que siempre está absorbiendo y nunca dando y nunca satisfechos. Ya no más esponjas espirituales, mis amados hermanos. Hay que exprimirnos, mis amados hermanos, para dar hasta la última gota que el Señor tiene para dar a través de nosotros. Autocomplacencia, mis amados hermanos. Autocomplacencia. Usa el dolor para paralizarte y buscar culpables. ¿Cuáles son las frases de la autocomplacencia? Siempre me pasa lo mismo. Nadie valora lo que hago. Todo el mundo está en mi contra, conspiran. No tengo suerte en nada. Nada me sale bien. Yo soy así y nunca voy a cambiar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Nadie entiende por lo que estoy pasando, nadie me ayuda, nadie me voltea a ver. La autocompasión, mis amados hermanos, se enfoca en uno mismo. El lugar de la autocompasión está la perspectiva bíblica. ¿Y qué nos dice? Nos invita a la gratitud. Nos invita a la gratitud. A seguir viendo por los demás. La confianza en medio del sufrimiento en la cruz del Calvario. Sabiendo que el Señor, como oraba nuestra amada hermana Isa, aún cuando no escuches a Dios, aún cuando Él esté en silencio, mis amados hermanos, Él no deja de obrar a tu favor y de moverse. Nunca olviden eso, mis amados hermanos. Hay 3 respuestas de Dios: sí, no y espera. Qué hermoso es cuando ese silencio es realmente la espera. Porque si tú quieres algo y el Señor te dice que no, estás perdiendo el tiempo. Si ya te dijo que no y tú lo sabes, estás perdiendo el tiempo. O si no lo querías y el Señor te dijo que sí, silencio. Cuando el Señor está en silencio, los silencios de Dios no nos indican y no son una confirmación de que Él no se está moviendo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios dinámico. Él es un Dios que siempre se mueve. Dice la alabanza, aunque no lo pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Aunque no lo podamos ver, tú estás obrando. Él está obrando, hermoso. Él está obrando en tu vida, está obrando en la vida de tu hermano, está obrando en todas las situaciones que están pasando.
Él obrado antes de que pasara todo lo que pasó en cada uno de nosotros que estábamos esperando. Sigamos esperando, que es un don de Dios. ¿Ok? Hermosos, la autocompasión hace que quedes atrapado en tu propia narrativa de víctima, ignorando la gratitud y la capacidad para actuar. Qué tremendo, ¿no te paraliza? Nuestro Señor Jesucristo no se quejó y siempre lo dio todo hasta el último momento. Estuvo pendiente de los suyos. Juan 19, 26, 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, tercera palabra de Cristo en la cruz, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo no sé cómo sería la casa de Juan, ¿no? Ni me la imagino. Pero me encanta porque Jesús sí dijo que no tenía casa, que no tenía dónde recostar su cabeza, que las zorras tenían sus guaridas, pero él ni siquiera tenía dónde poner su cabeza. Ese rey millonario rico se hizo pobre por ustedes y por mí. Ese rey que no tenía necesidad ni siquiera de venir aquí, vino por ti y por mí, hermoso. Vino por nosotros. ¿Cómo no agradecerle al Señor, mis amados hermanos? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo están tus rodillas? ¿Con callos? ¿O están llenas de pelos ahí en la rodilla? ¿O ya está el callo que no deja crecer el cabello ahí? ¿Cómo están tus rodillas? ¿Cuánto tienes que no doblar rodillas? No, pero agacho la cabeza, pastor, hasta el cuello me duele. Me quedo toda la alabanza con la mano y me están los hombros. Pero no arrodillarme yo, no. Hermosos, humíllense delante del Señor, dice Santiago 4:10, y Él los pondrá por lo alto. Y el apóstol Pedro dijo: humíllense bajo la mano poderosa de Dios, y cuando fuera el tiempo de Dios, Él los exaltará, dice, los prosperará y los pondrá por lo alto. ¿Para qué? Para que te vean, para que digan que qué bueno eres, para que el nombre de tu Dios y tu Padre sea exaltado hasta el tercer cielo. ¿Cuánto te gastas en ti mismo, mis amados hermanos? ¿Cuánto se gastan para satisfacer las necesidades de otros? Cuando tú te gastas por una persona, cuando tú inviertes lo que tú eres en una persona, mijo, tu vida tiene sentido. Cuando lo haces con el temor de Dios en tu corazón. Porque hay muchos filántropos que no tienen el temor de Dios en su corazón y solamente Dios sabe por qué lo hacen. ¿Por qué ayudan a tanta gente? A lo mejor para calmar sus conciencias. Pero cuando el temor de Dios está en tu corazón y tú haces cosas, tu vida toma sentido. Tu vida tiene sentido. Y no pasarás por esta tierra en vano. Aunque nadie te vea, el Señor te ve. Aunque nadie te vea, el Señor te ve. Dijo el Señor: si estamos aquí, se cumplió una palabra en ustedes y en mí. Te haré entender y te mostraré el camino por donde debes de andar y fijaré tus ojos sobre ti. Si estamos aquí, el Señor nos hizo entender y nos ha mostrado el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Él se ha revelado a nosotros, a nuestras vidas, y ha fijado sus ojos sobre nosotros. A nuestro Señor Jesucristo, si le cae tierrita en el ojo, lo cierra cuando nos está viendo. Le da sueño. No se duerme ni pestañea, ni se adormece el que te guarda, dice el Salmo. No cierra sus ojos, el que todo lo ve. Yahweh Roy Adonai. Roy, el que todo lo ve, es en el hebreo, el que siempre lo está viendo todo. Gracias, Señor. Hermosos, qué bonitas historias, ¿no? La de William Borden y Oswald Chambers, ¿no? Destacan porque lo dieron todo, y leer esto me anima a mí a consagrarme más para el Señor. Pero me encantan los pelos de Cristo en la cruz.
me animan más como imitador de Cristo y me emocionan más. Lo que inspira mi vida aún más. Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes ahí, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: ¿qué? ¿Por qué no contestan, He ahí tu madre. He ahí tu madre, pastor, hermano, amigo, Fabián. He ahí tu madre, he ahí tu hijo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No más obsesión por nosotros mismos, mis amados hermanos. Dejemos de ser egoístas. El tiempo es corto. El tiempo se agota. Cada día que pasa es un día menos para hacer lo que Dios demanda de nosotros. Cristo merece todo de nosotros porque dio todo por nosotros. Sete estud. Solo tenemos una vida. ¿Cuántas vidas? Pronto. Ay, caramba, aleluya. Ahorita vamos a empezar a avanzar en el espíritu, pero en orden, Solo tenemos una vida. Pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdura. Solamente, mis amados hermanos, hermosos, hermosas, lo que hacemos por Cristo es lo que le da sentido a nuestras vidas y va a tener consecuencias eternas. Solo tenemos una vida, mis amados hermanos. No hay purgatorio. No hay purgatorio, mis amados hermanos. La decisión es aquí y tú tienes la oportunidad hasta el último soplo, aliento de vida para decidir por aquel que te amó, que te pensó antes de la fundación de este mundo y que está esperando por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ya vimos, hermoso, no escuché, pero sé que es un chiste santo, hermoso. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo vio por los suyos. Ahora quiero que veamos qué tantas cosas no cumplió nuestro Señor Jesucristo. Cómo honró a su madre. ¿Y cuál es el primer mandamiento con promesa? Amén. Proverbios 23, 22 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Dios habla hoy: atiende a tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Traducción lenguaje actual: presta atención a tus padres. Presta atención a tus padres, joven, pues ellos te dieron la vida, el Señor los usó para darte la vida, y cuando lleguen a viejo, no los abandones. No los abandones, hermoso. No, pero es que usted no conoció a mi mamá. Me pegaba bien duro con la chancla. Me pegaba con la hebilla del cinto. Aleluya. Y a mi papá menos. Me encerraba en el cuarto y no había ni Wi-Fi, ni Netflix, ni nada. Vivimos en una cultura, mis amados hermanos, donde se desecha lo viejo. Vivimos en una cultura donde lo viejo no tiene valor. Y es de preocuparse, hermanos, porque eso es lo que ven nuestros hijos. Es lo que ven nuestros hijos y es lo que están aprendiendo fuera. No están aprendiendo lo que están viendo. Tienen que estar apercibidos para rechazar eso y no aprender eso. ¿Cuántas veces no he escuchado yo? Y a lo mejor hasta se han referido a mí, ¿no? Pero pues tengo paz en mi corazón, ¿no? ¿Qué quiere el ruco? Miren, chavo. O ven a un hombre con canas acompañado de una joven y ve el rabo verde. Y va el abuelo con su... Pero es una realidad. Es una realidad, mis amados hermanos. En México, millones de adultos mayores se enfrentan a abandono y maltrato. Y hay un caso, mis amados hermanos, que la verdad me apachurró el corazón.
Hay un caso que impactó de una mujer de nombre Catherine, que fue abandonada, descuidada y rechazada por sus propios hijos hasta su muerte. El 24 de julio del 2025, el año pasado, en televisión abierta, en un noticiero, pasaron su historia. Catherine Bert Salmon era mexicana, que fue abandonada por sus 4 hijos, mis amados hermanos. 4 hijos. Cuando le preguntaron a la anciana si tuviera a sus hijos enfrente, ¿qué les diría? Con lágrimas en los ojos, dijo: nada, pero a una madre no se le hace lo que mis hijos me hacen. Se interpuso una demanda, la apoyaron, demandaron a los hijos por una pensión alimenticia y nadie respondió a la demanda. Nunca llegó la ayuda. Mis amados hermanos, recordemos algo, es importante, que nos habla la tercera palabra, que aún en la cruz, en el momento más angustioso y doloroso en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Él nunca se olvidó de su madre. Aún en la cruz, cuando hubiera podido decir: madre, haz algo por mí, tráeme agua, que no estás viendo que estoy sufriendo. Ni ahí, mijita, se olvidó de su madre. Pocos meses después volvieron a la casa de esta anciana los mismos reporteros y la encontraron al borde de la muerte, mis amados hermanos. Y le dice la reportera: ¿se acuerda de mí? Sí, le dijo, gracias por venir. No la vamos a dejar sola. Muchas gracias. Le dijo: me siento y estoy muy cansada. Hablaron a la ambulancia, la llevaron al hospital y pocas horas después falleció. Esta historia, mis amados hermanos, refleja una realidad de un problema urgente. Alrededor de 17 millones, una vez más, 17 millones de adultos mayores en nuestro país. Se calcula que es el 16%, sufren abandono y maltrato y muchos viven en una pobreza extrema. Cuando esta mujer murió, lo que escuché me impactó. Dijeron que le iban a tener 20 días ahí y si no reclamaban su cuerpo iba a ser echado a una fosa común. Espero en el Señor que el Espíritu Santo haya redarguido a uno de estos hijos, porque sea lo que sean nuestros papás o fueron, ellos merecen respeto. Si ellos no tienen el temor de Dios, tú sí lo tienes, yo sí lo tengo. Y en esa primicia debemos de basarnos para tomar todas nuestras decisiones en base con ellos. ¿Estás siguiendo el ejemplo de Cristo hoy en día tú con tus padres? ¿O no hay respeto o no hay consideración para ellos? ¿Cómo tratas a tus padres? Proverbio 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo le dijo al joven pastor Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos, engañadores, traicioneros, amadores de los placeres de la vida más que de Dios. Pero hay algo que dice ahí, mis amados hermanos: desobedientes a los padres, rebeldes. A la torre fuerte. ¿Cómo está tu relación con tu papá, con tu mamá? ¿La honras? ¿La respetas? ¿Le mandas un mensaje? ¿Cómo me habló el Señor a mí con esta palabra en eso? Fuerte. Como tiene que ser. Hermosos, es el 5º mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor Jesucristo, siendo intencional en todo, bajo la cruz, estaba formando una familia que va más allá que la biológica, una familia espiritual. A los pies de la cruz del Calvario, el Señor estaba formando una familia espiritual. Hermosos, ¿por qué no les dijo a sus hijos? Porque María tenía más hijos. ¿Cuántos saben eso? Que María tenía más hijos. María tenía más hijos. ¿Por qué no les dijo a sus hijos?
Jesús, como el primogénito, se hizo responsable de su madre. Esta responsabilidad no la cedió con sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, que son los que menciona Mateo en el capítulo 13, versículo 55. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué creen que no lo hizo? No se los encomendó a sus medios hermanos porque el mejor cuidado, y tiene que ser así, que una persona tiene que recibir de nuestros familiares es de un hermano en Cristo, más que nuestra propia familia, porque nos une algo más importante que la O negativo, el tipo de sangre, o A positiva, o el apellido, o nuestros padres. Nos une la sangre de Cristo. Hermosos, después dijo a su discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El mismo evangelio que salva y une a los que son y serán salvos también divide. ¿Cuántos lo creen? Primera de Corintios 1:18 me encanta, porque la palabra de la cruz, o sea, hablar de la cruz y de Cristo es locura para los que se perdieron, pero es poder de Dios para nosotros los que nos salvamos. Qué tremendo, mis amados hermanos. No pueden, no tienen ni una comunión, mis amados hermanos, las tinieblas con la luz. ¿Por qué no dio esta tarea a sus propios hermanos y hermanas? Porque también tenía hermanas, porque no eran creyentes. Ellos le habían rechazado como Mesías cuando él vivía. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino he venido a traer espada. No he venido a traer paz, sino espada. Hermosos, si te queda alguna duda, o muchos venimos de un trasfondo católico, y muchas veces nos dijeron que María siempre virgen, que no había sido madre de otros hijos. Pero aquí en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus ¿qué? Y sus hermanos que estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos que están afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo al que le decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Una familia espiritual. Aleluya, la torre fuerte. Gloria a Dios. Hay que destacar la redefinición de Jesús de la familia, priorizando los lazos espirituales sobre los biológicos. Y muchos tomamos decisiones de esas y seguimos tomando porque seguimos en Cristo. Y nuestra fidelidad es ¿con quién? Con el Señor ante todo. Ante el tío que te da el domingo y se la lleva en un cilindro. Ante quien sea. Primero está el Señor. Él da nombre a toda familia en los cielos y en la tierra, dice la Escritura en Efesios 3. Hermosos, las relaciones humanas, carnales, jamás van a superar a las relaciones espirituales. Jamás. Porque el Señor dijo que Él no venía a traer paz, si es el príncipe de paz, sino espada. Cuando la Biblia nos habla de una espada, nos habla de guerra, de contienda. ¿Por qué? Porque dijo que venía a poner a los hijos contra los padres, a la hija contra la madre, al suegro contra el yerno, hermoso, y a la nuera contra la suegra. Imagínatelos. ¿Por qué? Porque si tú te convertiste en Cristo,
y tu familia no está en Cristo, ya sabes de lo que hablo. Ya sabes de lo que te estoy hablando. Porque el Señor dice que el que no recoge con Él, ¿qué? Desparrama. Y el que no es con Él, es contra Él. Entonces, si tú estás recogiendo con Cristo y tu familia no, están desparramando. Si tú estás con Cristo y tu familia no, están contra Él. Así nomás quedó, así quedó nomás. Es tremendo, ¿no? Entonces, esas son las decisiones que deben de tomar nada más que los valientes. Hermosos, se cumplen muchas profecías del Señor. Señor, quisiera más tiempo, Padre eterno. Dice Mateo 13 del 55 al 58, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas las hermanas con nosotros de Jesús? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Versículo 58 del capítulo 13 de Mateo. Y no hizo allí ningún milagro a causa de su incredulidad de ellos. Se cumple la profecía del Salmo 69:8. Fíjense, hermanos, más de 1000 años antes de Cristo, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Palabra de Dios para todos, Salmo 69:8. Mis hermanos me tratan como un extraño. Los hijos de mi propia madre me tratan como un desconocido. Es sorprendente ver cómo el Señor cumple y seguirá cumpliendo toda la Escritura. Él dice que volverá dentro de poco, pero no más hermoso que Él. En el nombre de Cristo Jesús, a juzgar a vivos y a muertos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor juez justo. No tengas miedo, mi amado hermano, porque Él no se vende, porque Él no se tuerce. Él es la balanza, Él es la cruz del medio sobre dos cruces. Sobre dos cruces es esa balanza. ¿De qué lado vas a estar? ¿De los que blasfeman su nombre o de los que lo reconocen como su Señor? ¿Dónde vas a estar, hermoso? Es increíble y hermoso que mientras nuestro Señor Jesucristo moría por nuestros pecados, Él cuida de su madre. ¿Cierto o no cierto? Amén. Hermosos, María fue una mujer que pecó como todas las mujeres que el Señor ha creado, que han existido, que existen y que existirán. Todos los hombres y Redentor Salvador, que es uno solo y nada más. ¿Quién? Cristo Jesús. La Biblia nunca dice que tú le pidas y ores a María. Nunca dice eso la palabra. Dice que oremos en el nombre de Jesús y no en el de María. Jesús murió por los pecados de María, así como por tus pecados. Hermosos, ahí debajo de la cruz, María perdía un hijo, pero ganaba algo más importante, un Salvador, un Salvador. Y soy empático con nuestra hermana María, porque allá la vamos a ver como una redimida más. ¿Y saben qué creo, mis amados hermanos? Que muchos van a llegar allá con María y le van a decir, ay, hermana, me pude arrepentir y el Señor quitó la vela de mis ojos porque te estaba siguiendo a ti. Pues qué bueno, porque si no estarías en otra parte. Y ustedes creen que no se va a sentir mal por todos aquellos que la idolatran y que la han puesto como corredentora con Cristo. La palabra del Señor es clara. Hechos 4:12. Porque en ningún otro hay salvación, porque solamente hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, Cristo Jesús. Timoteo, 1 Timoteo 2:5,
Porque hay un solo Dios, mijita, y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo hombre, no dice una virgen mujer, Jesucristo hombre. Y aunque nos cueste y se encuentra, se oye fuerte por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, porque estamos en México, por cómo vemos a las madres, que bendigo a María, al igual que todas las madres que han existido, que han dado sus vidas de cierta manera por sus hijos. Pero María no dio la vida por ti y por mí. Y si le hubiera dado, de nada servía, porque su sangre estaba contaminada al igual que la tuya y que la mía. Tenía que haber sido el que fue, que es y que será. Su sangre perfecta, porque fue tentado en todo y no pecó. Y Él es el que nos ha redimido de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Con esto quiero terminar, mis amados hermanos, y creo que es muy importante. ¿Por qué? Era importante eso de María, mis amados hermanos, porque María fue una pecadora como ustedes y como yo. Y damos gracias a Dios por su vida. Y la admiramos como mujer, pero jamás va a ocupar el nombre de nuestro Señor. Jamás va a ocupar su lugar. No podemos permitir eso. Hermosos, la Escritura dice que todos los apóstoles, todos huyeron. Todos huyeron. ¿Y por qué Juan estaba en la cruz? Todos huyeron por miedo y por vergüenza. Muy probablemente tú, por presión de grupo, te has avergonzado de... Muy probablemente tú, por las circunstancias o las situaciones, lo has puesto en segundo, tercero o cuarto lugar. Pero sabes una cosa, hermoso. Si Juan pudo regresar a la cruz, tú también puedes. Fue abandonado por todos, solo en el madero. Y lo que, según nuestra cultura, debían de estar ahí, que eran los hombres, no estuvieron. Estuvieron estas mujeres valientes y un solo discípulo que regresó a la cruz. Vuelve a la cruz, hermoso. Si te alejaste de la cruz, si le fallaste al Señor, si incluso has deshonrado y has pisoteado su sacrificio, es tiempo de que vuelvas a la cruz, mi amado hermano. De eso nos habla esta tercera palabra, de un hombre que no nos dice en qué momento, en qué situación él decidió volver a la cruz, a los pies de Cristo, pero lo importante es que lo hizo. Y nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde para hacerlo. Hoy es lejos de ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aún sobre la cruz, Jesús está pasando más dolor y dolores que cualquier otra persona. Pero Él vio por los suyos. Ahí en la cruz, Jesús pensó en ti y en mí. Y desde la cruz, que era un púlpito como el que tengo yo, para Él pronunció esas esperanzadoras, hermosas, poderosas 7 palabras que hoy a más de 2000 años ministran nuestra vida. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ciertamente te digo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre, le dijo al discípulo. En el nombre de Cristo Jesús.
Primera palabra de misericordia y gracia bendita. Segunda palabra, gracia bendita. De redención. Tercera palabra, ¿de qué? De compromiso primeramente. Porque había un compromiso y los dos obedecieron. Porque dice que de ese mismo día ella estuvo en la casa de Juan. De compromiso y de qué? Cuidado. De cuidado. Si tú decides por él, si tú decides por él y caminar por él y vivir por él, tendrá cuidado de ti. Tendrá cuidado de ti. Y como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, mi hijo, por él vivimos. Y cuando muramos, vamos a morir por él. Muramos, le pertenecemos. Le pertenecemos, suyos somos. Puestos de pie. Gracias, Señor. Ahí donde estás, hermoso, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, que nada te distraiga. Este es un tiempo de ministración del Espíritu Santo para contigo y para conmigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y demos gracias a Dios juntos, amados hermanos. El Señor tiene ansias de escucharte. El Señor espera escuchar tu voz. Aunque la Escritura dice que antes de que salga palabra de nuestra boca, Él ya sabe lo que habemos de decir. Yo creo que se complace el Señor cuando hay gratitud en nuestro corazón. Padre eterno, le damos gracias en esta hora. Gracias porque a pesar del dolor intenso, Señor, de ser traspasados sus manos y sus pies, Señor, de ser golpeado, Señor, de quedar irreconocible, Señor, de haber recibido esa corona, Señor, que empujaban en su cabeza, Señor, de espinas. A pesar de que usted puso su espalda, Señor, a pesar del dolor inmenso, intenso, sufrimiento que usted tenía, vio por nosotros. Y está registrado, Señor, esas hermosas, poderosas 7 palabras que usted pronunció, Señor. Nuestra esperanza está en usted, Señor. Nuestra esperanza está en usted, Señor. Yo le pido en esta hora, Padre eterno, si hay algo muerto, Señor, una esperanza muerta aquí en esta hora, en este lugar, hay un amor en cenizas, hay una fe muerta, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso del que reina y vive para siempre, es resucitada para su gloria. Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestro amor y nuestra esperanza, en Cristo Jesús. Gracias por todo, mi Señor. Le amamos, le necesitamos hoy más que nunca. Llévenos, Señor, al siguiente nivel. Llévenos, Señor, a la siguiente promoción y ascenso que viene de usted, Señor. No para impresionar, Señor. No para demostrar nada a nadie, Señor. Incluso sin abrir nuestra boca, en esa intimidad, en esa complicidad bendita con usted. Decir, sí, Señor. Sí, Señor. Puedo ver cómo está obrando a mi favor en esta situación. Puedo ver cómo se mueve, Señor, en esto que he estado esperando por tanto tiempo. Señor, gracias. Bendecimos su santo nombre. Y terminamos con ese hermoso pasaje con el cual empezamos. Escrito está, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, porque el tiempo está en él, y cuyo nombre es el Santo, y habita en las alturas y en la santidad. Ayúdanos a vivir en la santidad, Señor. Ayúdenos a vivir en santidad, Padre eterno.
Para eso solamente, para que su espíritu siga morando en nosotros y no sea contristado, ni apagado, ni entristecido, Señor. Yo habito, nos dice el Señor, con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes en plural, y vivificar el corazón de los quebrantados. He aquí una iglesia, Señor, que pide quebrantamiento y humildad, Señor, de corazón y de espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor.